Buenas tardes con todos y con todos. La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar la cordial bienvenida a la capacitación Derechos y Obligaciones del Arrendador y del Arrendatario, la prueba documental en los juicios de inquilinato. Saludamos la presencia del doctor Edison López Tapia, juez de la Unidad Civil y capacitador del curso, al magíster Edison López, coordinador de la Escuela de Derecho de la Universidad UMED. Estimadas, estimados directores, directoras, coordinadores, coordinadoras, defensoras y defensores públicos, estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad de MED, estudiantes y funcionarios de los consultorios jurídicos gratuitos, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Antes de empezar y darle la palabra al ponente del día de hoy, queremos recordarles las siguientes indicaciones. Por favor, mantener encendida su cámara y los micrófonos apagados. Recuerden que este evento académico es de aprobación, por lo tanto, el puntaje mínimo es de 7/10 para obtener la certificación. Se enviará primero un link de asistencia, el cual debe ser completado por todos los asistentes. Por favor, no se olviden de registrar su asistencia y también seleccionar adecuadamente las opciones de registro, siguiendo las indicaciones del formulario. Posteriormente, se enviará el link de evaluación. El doctor Edison López nos manifiesta que durante su intervención ustedes pueden pedir la palabra y hacer las preguntas que crean necesarias. Vamos a permitirnos leer la hoja de vida del doctor López. Él es máster internacional en práctica civil y derecho de familia por IUDICEM España. Es máster internacional en derecho del comercio internacional por la Universidad Internacional de La Rioja. Máster en argumentación jurídica y litigación oral por la Universidad Iberoamericana del Ecuador. Máster en derecho convención en derecho procesal por la Universidad Iberoamericana del Ecuador. Tiene un posgrado en Derecho de Daños por la Universidad de Salamanca, doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, abogado de los tribunales y juzgados por la Universidad Particular de Loja, licenciado en Ciencias Públicas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador. En su carrera profesional se ha desempeñado como perito acreditado por el Ministerio Público, ha sido abogado en libre ejercicio profesional, docente en la Universidad Central del Ecuador, docente de la Maestría en Derecho Procesal Civil de la Universidad Metropolitana UMED. En la actualidad es juez de la Unidad Judicial Civil, con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, en la provincia de Pichincha. Bienvenido, doctor, tiene la palabra. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a la Escuela Defensorial, a la Universidad Metropolitana y a todos los que están aquí presentes. El tema que vamos a tratar hoy justamente es referente a la ley de inquilinato. No sé si me pueden ayudar con las diapositivas. Gracias. Y se refiere exclusivamente a los derechos y obligaciones del arrendador y del arrendatario. Continuemos, por favor, con la segunda diapositiva. Gracias. Como dijo quien me presentó, pues quiero que ustedes tengan conocimiento de que en cualquier momento de la intervención ustedes pueden realizar cualquier pregunta que se refiera justamente a lo que vamos a revisar, ya que justamente los objetivos de esta capacitación se refiere exclusivamente a analizar los derechos y obligaciones del arrendador y arrendatario conforme a la ley de inquilinato, con énfasis justamente a la prueba documental, cómo se desarrolla la prueba, cuáles son los medios probatorios que se debe presentar ante el juez justamente para que prospere la acción de inquilinato. Los objetivos específicos de este taller es identificar las obligaciones legales de las partes con relación a las relaciones de arrendamiento, reconocer los principales documentos probatorios exigidos por la ley y comprender las consecuencias procesales por la falta de prueba documental, porque ya vamos a ver más adelante justamente qué tipo de pruebas son las esenciales. Y claro, eminentemente es la prueba documental cuando se refiere justamente a estos procesos sumarios de inquilinato. Tenemos que en la ley de inquilinato, en el registro oficial del 196, consta la norma principal que regula las relaciones de arrendamiento urbano del Ecuador. También tenemos el COGEP, el Código Orgánico General de Procesos, que rige el procedimiento de la prueba, justamente que es, vamos a hacer énfasis en esta tarde con respecto a aquello.
y las actuaciones judiciales en los juicios de inquilinato. Vamos a revisar justamente cuáles han sido las falencias que han tenido la mayoría de los abogados de libre ejercicio para que esta acción no prospere. Obviamente existe como norma supletoria el Código Civil y también tenemos que la ley de inquilinato regula las relaciones de arrendamiento o subarrendamiento en los perímetros urbanos de manera exclusiva. Es decir, que las otras que no corresponde a, me refiero a locales comerciales o que son de bienes que están en la ruralidad, pues obviamente tienen materias específicas. En el caso de los bienes rurales está el Código Civil y en los casos de locales comerciales que corresponde justamente al Código de Comercio. Continuemos, por favor. Bien, el ámbito de aplicación de esta ley tenemos que es justamente de uso habitacional, la vivienda y comercio, que es mixto. Sabemos que en varias ocasiones pues se llega a realizar contratos de vivienda en las cuales está ahí también, por ejemplo, el local comercial, pongamos una, no sé, una panadería y en la cual también tienen la vivienda, entonces es de uso mixto. Lo mismo sucede cuando tienen la vivienda y taller. Pongamos que existe la vivienda del propietario de un taller de carpintería. Entonces, alterna las dos situaciones, la vivienda y el taller. Entonces, esta ley también abarca estas dos circunstancias adicionales. Y obviamente también es su arrendamiento. Como los dije anteriormente, los predios rurales establece el artículo 1857 del Código Civil y siguientes, y mientras que los que se refiere a los locales comerciales exclusivamente al artículo 409 y siguientes del Código de Comercio. Estos obviamente quedan excluidos de la ley de inquilinato. Continuemos, por favor. Continuemos, por favor, con la diapositiva. Gracias. No sé si no están. Vamos a ver las obligaciones que tiene el arrendador. Justamente, eso es importante determinar cuáles son las obligaciones, porque, claro, en la ley de inquilinato se especifica cuáles son las obligaciones que tiene el arrendador. Y entre ellos está la habitabilidad, entregar el inmueble en condiciones adecuadas de uso y mantenimiento. Obviamente, entre ellos también tenemos las circunstancias en las cuales debe encontrarse el inmueble, es decir, tener todos los servicios básicos. Sabemos que en la actualidad, pues los bienes que están ubicados en el perímetro urbano, pues obviamente deben tener todos los servicios básicos, como es agua potable, luz eléctrica, etcétera. Asimismo, debe tener ventilación y luz suficientes para las habitaciones. Disponer de, como dije anteriormente, de los servicios básicos, agua potable, luz eléctrica, etcétera. También está obligado el arrendador a realizar las reparaciones necesarias para conservar el inmueble en un excelente estado. Obviamente, también está el uso pacífico de no interrumpir el normal, el normal vivienda de los arrendatarios para que no estén justamente en conflicto. Entre otras obligaciones principales que tiene el arrendador está el registro de inscribir en el municipio respectivo, en la jefatura de catastros o en cada municipio tienen o deben tener una oficina de registros de contratos de relaciones de inquilinato. Entonces es una obligación también esta inscripción. Además que esto también es un requisito previo o un requisito indispensable para que se pueda presentar la demanda. También, entre las obligaciones del arrendador está respetar el canon máximo que es justamente regulado por esta oficina que les digo anteriormente. Esto obviamente está supeditado al avalúo del inmueble, la ubicación, etcétera, con lo cual esta oficina del municipio establece cuál es el monto o la cuantía con la cual se debe dar en arrendamiento el inmueble. Continuemos, por favor. Las sanciones para el arrendador, obviamente la mayoría son de multa por la omisión de no reparar
el inmueble cuando sean estas reparaciones de carácter necesarias e indispensables para el normal desarrollo de la vivienda. Igual, también existen sanciones por la privación de servicios básicos de arrendamiento. El cobro de pensiones excesivas. Como dije anteriormente, la ley establece cuál es el tope general por la cual se debe celebrar un contrato arrendaticio en la oficina del municipio. En todo caso, en caso de existir este cobro de pensiones excesivas, el arrendatario tiene la facultad de demandar al arrendador por el exceso de pago en cuanto al cobro que es realizado con las pensiones arrendaticias. También existe una sanción por no inscribir el inmueble en el registro correspondiente. Me refiero justamente al departamento respectivo del municipio. Igual, existe una sanción para el arrendador que fuese o que force la desocupación del inquilino sin causa legal. Debe pagar una indemnización por los perjuicios ocasionados. Continuemos, por favor. Entre las obligaciones del arrendatario tenemos justamente el pago puntual. No olvidemos que una de las causales que contiene el artículo 30, literal A, de la ley de inquilinato para la terminación del contrato de arrendamiento es justamente la falta de pago oportuno de dos o más pensiones locativas. Entonces, obviamente, una de las obligaciones que tiene el arrendatario es el pago puntual de dichos cánones. Asimismo, está prohibido subarrendar sin contar con la autorización previa del arrendador. Esto también está supeditado a que, si es que se lo hizo y el arrendador cree pertinente, pues obviamente esto es otra causal de terminación del contrato. Asimismo, es una obligación del arrendatario tener cuidado para conservar el bien inmueble en estado de reparar los daños causados por su culpa. Obviamente, utilizar el inmueble estrictamente para el destino pactado en el contrato. Este también es otra de las causales de terminación de contrato. Cuando normalmente se ha arrendado el inmueble para que tenga uso de habitación del que ha suscrito el contrato, sin embargo, a veces se ha dado casos en los cuales cambian de dicha actividad y le ponen una peluquería, le ponen algún almacén, etcétera, con lo cual ha cambiado el uso que ha sido destinado justamente con el contrato de arrendamiento, sin que haya el consentimiento previo, obviamente, del propietario, por lo cual también es una causal de terminación de contrato. Continuemos, por favor. Entre los derechos del arrendatario, justamente se establece que la duración mínima del contrato de arrendamiento es de 2 años. Esta, obviamente, hay que determinar que estos derechos, los derechos del inquilino, son derechos irrenunciables. Así lo establece el artículo 22 de la ley de la materia. Entre los derechos principales también tenemos solicitar la rebaja de la pensión por el mal uso del inmueble. Asimismo, realizar reparaciones urgentes con autorización judicial ante la negativa del arrendador. Esto es cuando, por ejemplo, existe una fuga de agua permanente, el cual le está permitiendo que la humedad se ingrese al inmueble, pese a las notificaciones que le haya hecho el inquilino al propietario, pues este no hace las actividades necesarias para que pueda corregir dicho daño. Obviamente esto implica que el arrendatario acuda ante el juez de lo civil y permita que se haga esta obra que es de carácter emergente para que obviamente pueda precautelar también el bienestar no solo de su familia, sino también del inmueble. Y por último, también tenemos la permanencia del inmueble durante la vigencia mínima del contrato. Insistimos que existe una duración mínima que garantiza el contrato de arrendamiento, que son 2 años. Continuemos, por favor. Justamente, la ley de inquilinato nos establece que existen dos formas de realizarse el contrato de arrendamiento. El verbal, este permite cuando la pensión no supera el salario básico unificado. El escrito es obligatorio cuando supera el salario básico unificado. Además que al estar superar el salario básico unificado, necesaria y obligatoriamente debe registrarse ante una notaría del cantón. Ahí le da plena validez jurídica y justamente puede oponerse frente a terceros.
El registro notarial es un requisito de eficacia, constituye prueba plena, documental, fundamental para los juicios de inquilinato. Obviamente es un requisito fundamental, insisto, que incluso la propia ley de inquilinato requiere. El juez no va a admitir a trámite si es que se determina que no existió esta inscripción en la notaría del contrato de arrendamiento. Insisto, si es que supera el salario básico unificado, deberá necesaria y obligatoriamente realizarlo por escrito. Si no supera, no existe la obligación de que sea inscrito en una notaría. Continuemos, por favor. Bien, aquí vamos a detenernos un poquito porque sí es importante determinar cuáles son las causales de determinación de contrato. Entre ellas, entre las 9 causales que se refiere el artículo 30, la más frecuente es justamente la falta de pago de dos o más pensiones locativas mensuales que hubieran mantenido hasta la fecha en que se produjo la citación con la demanda. Esto es importante porque no es que se demanda, dice, hubo un caso en el cual acudieron al juez y solicitaron que se determine la terminación del contrato de arrendamiento por falta de pago de dos o más pensiones arrendaticias. Pero al momento de que se le citaron al demandado, esto ya se encontraba al día, ¿sí? El doctor Javier Estrella, por favor. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Una pregunta nada más. Usted nos refería al momento de iniciar la exposición suya en las primeras diapositivas, que en el municipio o en las municipalidades existe una oficina de registros y después nos está hablando de los registros en las notarías públicas. Una pregunta que quisiera saber, el contrato obviamente se tiene que realizar en la notaría pública, esto está en las últimas reformas a la ley notarial también, si no me estoy mal acordado, desde el Así artículo es. 18 de la ley notarial. Y en el caso de los contratos que, bueno, y uno tiene 30 días para inscribir un contrato, ¿qué pasa en los casos en los que se pasa ese tiempo para poder hacer la inscripción? Se paga alguna multa, alguna sanción y se puede igual inscribir en la notaría pública o hay que solicitar la inscripción tardía al juez de lo civil. A ver, hay dos situaciones distintas y yo quiero que no se confundan en lo que acabamos de señalar. La una es la inscripción del predio en la oficina del municipio para que el arrendador pueda arrendar. Y obviamente ahí le fijan el límite de los cánones arrendaticios. Es una solicitud que el arrendador realiza a la oficina pertinente del municipio. Ojo, ese es un caso y ese es el documento que el arrendador necesita para demandar. Lo que yo me refiero en este momento es al contrato de arrendamiento, que cuando supere el salario básico unificado, debe necesaria y obligatoriamente realizarlo de manera escrita e inscrita en la notaría del cantón. Entonces son dos cosas diferentes. Una es la solicitud de inscripción que hace el propietario del inmueble para que quede inscrito y pueda arrendar el mismo y además que consta también el monto con el cual puede dar en arrendamiento el inmueble. Otra cosa muy distinta es el contrato. El contrato que sí debe estar realizado por escrito y tiene 30 días para inscribir. No necesariamente obviamente, la ley dice que tiene 30 días para inscribir, pero no es que existe una sanción. Simplemente acude a una notaría y si no quieren inscribirle, pues obviamente existe también la posibilidad de lo que le haga hacer de manera escrita, pues simplemente le acude a la notaría y le dice, señor notario, necesito que me inscriba. No se ha dado el caso de que los notarios, de lo que yo sepa, que los notarios no hayan querido escribir porque ha pasado los 30 días, ¿sí? De pronto no existe una sanción determinada, eso no implica de que, obviamente, si es que no se agrega el documento pertinente que es el contrato por escrito, ahí sí no podría dar trámite el juez para que pueda continuar con el proceso de terminación de contrato. El documento indispensable, sine qua non, que debe o necesaria y obligatoriamente para justificar la relación contractual es el contrato de arrendamiento. En este caso, si supera el salario básico, obligatoriamente tiene que estar
inscrito en la notaría. Insisto, no es necesario, no existe una sanción que yo sepa de los notarios que ellos puedan, por ejemplo, multar o negarse para inscribir a pesar de que haya pasado los 30 días. No. Con relación al contrato escrito, ahí sí, perdón, al contrato verbal, ahí es otra cosa, porque, claro, si no existe el contrato verbal, ¿cómo demando? ¿Cómo demando al juez de inquilinato para que me declare la terminación del contrato si no tengo contrato? Porque se hizo de manera verbal. Obviamente esto implica de que el acuerdo entre las partes se lo realizó menos del salario básico unificado. Entonces, ahí tenemos una salvedad que justamente está determinada en la disposición transitoria primera de la ley de inquilinato y la cual obviamente también es importante señalar de que debe cumplir con las condiciones que requiere justamente esta disposición legal. En la disposición primera dice, los arrendadores que al momento no tuviesen contrato escrito con su inquilino podrán acudir al juez de inquilinato, que eso ya no se da porque le dieron exclusividad a los notarios, o a quien hicieron sus veces en el correspondiente jurisdicción para hacer una declaración juramentada, la que emitirá prueba en contrario y establecerá lo siguiente. Quiero hacer énfasis justamente en esta parte. Y dice, el inmueble en materia de la declaración, los nombres del arrendador y arrendatario, fecha en la que comenzó el arriendo, duración previa del mismo, canon inicial y actual de arrendamiento y la circunstancia de no existir contrato escrito. Esta declaración debidamente registrada servirá como documento habilitante para cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 47. Es decir, obviamente, insisto, no se tiene contrato de arrendamiento porque fue realizado de manera verbal. La ley faculta en base a esta norma para que se acuda a la notaría, se realice la declaración juramentada con respecto a que no tiene el documento, el contrato, por lo cual debe reunir estas condiciones que acabo de referirme para que el notario pueda aceptar, mejor dicho, esa declaración juramentada, con lo cual este documento va a sustituir al contrato. ¿Sí? Entonces, el tema es que hay que estar muy pendientes que cumpla con estas condiciones, porque lamentablemente en la mayoría de casos no ponen todas esas condiciones. Por ejemplo, ponen el nombre del arrendador o el nombre del arrendatario, no establecen cuál ha sido la fecha inicial del contrato de arrendamiento, que se lo ha hecho de manera verbal, etcétera. O a veces se olvidan de poner que no existe contrato escrito. Entonces, ahí lo que hace el juez es mandarle a completar la demanda y disponer que agregue la declaración juramentada tal como señala la disposición transitoria que acabo de hacer referencia. Luego, una vez que vamos a revisar con respecto a ya la demanda en sí, ahí vamos a determinar justamente cómo va a ser la prueba o qué prueba se debe actuar a efectos de dar por terminada la relación de contrato de arrendamiento en virtud de la falta de pago. Después nos vamos a analizar un poquito más en eso. Tenemos también, obviamente, el peligro de destrucción o ruina del edificio por la parte que comprende el local arrendado y que haga necesaria la reparación. Asimismo, si es que se demanda por esta causal, es necesario que se adjunte los documentos respectivos que justifiquen esta circunstancia, en la cual comprenda, obviamente, de que el inmueble está en mal estado y que puede causar una ruina, etcétera, y con esa circunstancia, pues el juez debe atender para que pueda prosperar la demanda. Algazaras o reyertas ocasionadas por el inquilino. Entonces, obviamente, aquí sí ya no va a ser una prueba eminentemente documental, inclusive puede ser prueba testimonial. Los testigos pueden determinar, los vecinos, los otros inquilinos, etcétera, que pueden justificarle al juez la permanente, porque obviamente no es que porque ha habido en una circunstancia eventual y ha habido algazaras, etcétera. También es importante que se pueda agregar, no sé, partes policiales, por ejemplo, aparte de obviamente declaraciones testimoniales, etcétera. Sí. Los daños causados por el inquilino en el edificio y sus instalaciones. También esa es otra causal, pero insisto, estas causales deben probarse. Deben probarse con, no sé, informes periciales, por ejemplo, de un ingeniero, un arquitecto que determine que ha sido causado varios daños por parte del inquilino. Y obviamente eso será en consideración del juez al momento de dictar la respectiva resolución.
Otra de las causales es el subarrendamiento no autorizado. Para subarrendar el inmueble, el propietario debe autorizarle expresamente, de manera escrita, ¿no? No de manera verbal, de manera escrita. Debe haber una constancia en la cual justifique que no se le autorizó para que pueda su arrendamiento, ¿sí? En la ejecución de obras no autorizadas, también es otra circunstancia a la cual también sí se ha dado en ciertas ocasiones que el arrendatario, de manera improvisa, ha cogido y ha realizado obras, por ejemplo, que para el parqueadero ha hecho algún techo para que no se le, para tapar el sol, etcétera, la cual no ha estado autorizado por el propietario, obviamente, y si es que no está por escrito, pues lamentablemente también es una causal de terminación de contrato. Y lo mismo sucede con la resolución del arrendador en demoler el edificio o demoler el lugar donde están residiendo, del lugar donde está, es materia del contrato. Obviamente, esto también está supeditado a que el propietario justifique aquello con la documentación pertinente, obviamente con la autorización respectiva del municipio inclusive. Y por último, es la decisión del propietario de ocupar el inmueble arrendado, siempre y cuando justifique legalmente la necesidad de hacerlo, porque es arrendatario y no tiene otro inmueble que ocupar. Esas son las condiciones. Si es que yo como propietario no tengo otro inmueble para irme a vivir y estoy arrendando en otro inmueble, obviamente debe justificarse esas circunstancias por las cuales el juez, una vez que se determine que efectivamente no es propietario de otro inmueble y que está residiendo en otro inmueble que está pagando arrendamiento, obviamente es esta causal también de terminación de contrato. Continuemos, por favor. No sé si me ayudan con la siguiente diapositiva. Sí, Gracias. doctor, ya le paso. Los juicios de inquilinato. Ahora sí vamos a ver. ¿Quiénes son los competentes para conocer el juicio de inquilinato? De conformidad al Código Orgánico de la Función Judicial, establece que en el artículo 243 dice que los jueces y juezas de inquilinato, relaciones vecinales, en las controversias relativas a su conocimiento aplicarán los principios de derecho social, salvo en las causas originadas en relaciones de arrendamiento, subarrendamiento y anticresis inmuebles urbanos que no estén destinados a vivienda, vivienda comercio o vivienda taller, en que se aplicarán los principios de derecho civil o mercantil según el destino del inmueble. Según las resoluciones del Código del Consejo de la Judicatura, nosotros, por ejemplo, aquí en el Cantón Quito, somos jueces de lo civil, mercantil, inquilinato y materias residuales. En otros cantones son jueces de lo civil, o multicompetentes, que también conocen civil, inquilinato, a veces laboral también, o materias no penales. Obviamente en materia no penal implica también en materia del juicios de inquilinato. Continuemos, por favor. Según la ley de inquilinato, el procedimiento para todas las circunstancias, para cualquier conflicto de, que se dé relacionado al contrato de arrendamiento, debe tramitarse en procedimiento sumario. Entonces, en estas circunstancias, es importante determinar que el juez, al momento de que se le presenta una acción de inquilinato, debe verificar justamente que, primero, que exista la relación de arrendamiento. ¿Cómo se justifica aquello? El documento habilitante principal sería el contrato de arrendamiento o la declaración juramentada que hablamos anteriormente. Segundo, el documento que hablábamos anteriormente al principio, que se refiere justamente a que el municipio o la oficina respectiva del municipio entrega al propietario. Es la solicitud de inscripción del predio en la oficina de arrendamientos. Ese es un requisito que también exige la ley de inquilinato. Obviamente, el juez debe establecer de que al presentar la demanda debe cumplir todas y las condiciones que requiere el artículo 142
y 143 del Código Orgánico General de Procesos para que sea admitido a trámite. En esas tenemos la designación del juez, obviamente al señor juez de inquilinato del lugar del que se está reclamando, los nombres y apellidos completos, número de cédula, identidad, pasaporte, estado civil, etcétera. Número 3 que sin embargo requiere la norma, pero a veces no es necesario, el RUC, Registro Único de Contribuyentes. El número 4 están los nombres completos, la designación del lugar que debe citarse al demandado, además de la dirección electrónica si se conoce. 5, ya le doy la palabra al doctor Raúl Peñerera. 5, la narración de los hechos detallados, pormenorizados que sirven de fundamentos de la pretensión. 6, los fundamentos de derecho. 7, el anuncio probatorio. Y aquí es donde nos vamos a tener un poco el anuncio probatorio. 8, la solicitud de acceso a la prueba. 9, la pretensión clara y precisa. 10, la cuantía. 11, la especificación de procedimiento. Y 12, las firmas del actor. Y 13, los requisitos que las leyes exigen. A ver, el doctor Raúl Peñerera, por favor. Doctor, buenas tardes. Quisiera saber si me escuchan. Sí, sí, le escucho. Sí, muy interesante su exposición, muchas gracias. Una consulta puntual. En el municipio de Ambato existe un departamento de inquilinato que cobra un impuesto a todos los contratos, o sea, las personas que arrienden, den en arrendamiento, digamos, un bien allá, están obligadas a inscribir el contrato, así sea de un valor menor a un salario básico. Entonces, yo no sé si es que la norma superior que dice que eh, un contrato que tenga una cuantía menor a un salario básico no está obligado a ser inscrito, es de mayor categoría que la posible, me imagino, una ordenanza municipal de allá, a que sin embargo de aquello le obligan a pagar ese impuesto. Si por favor puede comentar esto, doctor, gracias. Gracias, gracias. Creo que estamos confundidos. Una cosa es la solicitud de registro de inscripción, que es la que se hace en el municipio. Insisto, en el municipio. Es una solicitud que es un formulario que se realiza obviamente con los datos del propietario, del inquilino, del inmueble y qué es lo que va a demandar, porque el municipio obviamente tiene detallado el avalúo del inmueble y en relación a eso puede establecer cuánto corresponde el arrendamiento. No se olviden que al ser la ley de inquilinato una materia social, lo que se debe primar aquí es justamente que no haya abusos o excesos en cuanto a la fijación de los cánones arrendaticios. Ese es el requisito que se necesita para presentar la demanda. Otra cosa es la inscripción del contrato en la notaría, que ahí sí exige que sea un salario básico unificado. ¿Sí? Es obligatoriamente que supere el salario básico unificado, debe estar inscrito en una notaría. ¿No? Entonces son dos cosas diferentes. La una, la solicitud que se hace al municipio para que en la oficina respectiva nos dé la autorización y el monto específico con lo cual se debe establecer el monto del canon arrendaticio. Y la otra que es la inscripción del contrato en la notaría. Esto sí, necesaria y obligatoriamente debe estar en notaría, debe estar el contrato escrito, ¿sí? Suscrito e inscrito en la notaría. No necesariamente esto, insisto nuevamente, si es que no supera el salario básico unificado, eso no significa de que no es necesario que vaya a la notaría y a inscribir, porque ya la ley no requiere esa circunstancia. Pero sí le exige, en cambio, lo que me refiero a la solicitud que se haga en el municipio del respectivo cantón. La abogada Yesenia, por favor. Abogada Yesenia, por favor. El doctor Paul Cajas, por favor. Doctor, muy buenas tardes. Doctor, yo tengo una consulta. En el caso de que no pase el salario básico, el canon de arriendo, no nos obliga la ley a que hagamos un contrato escrito e inscrito en la notaría. Y en ese Correcto. sentido, mi pregunta es la siguiente.
cuando nosotros vamos al departamento de inquilinato, o como se llame en el municipio, porque tienen diferentes nombres en los diferentes municipios, Así es. ¿cuál es la forma para inscribir aquello? Porque si necesariamente yo tengo que demandarle al inquilino, uno de los requisitos es justamente la inscripción del contrato y el contrato o en su defecto la declaración juramentada. Sí, insisto nuevamente. Se debe acudir a la oficina, cualquier nombre que le den, porque en cada cantón tiene diferentes nombres. A la oficina de registro de contratos de arrendamiento, ¿no es cierto? No, mejor dicho, la oficina de registros e inscripciones, decían antes. Esta oficina tiene cada municipalidad, llámese, tienen diferentes nombres, insisto. En esta oficina le dan es un documento en el cual el formulario que le llenen, simplemente le ponen el sello respectivo y dice ha procedido con la inscripción en la oficina del municipio. Punto. Ese documento es el documento habilitante. Obviamente, como dije al inicio, se debe adjuntar el contrato de arrendamiento para justificar justamente la relación contractual. Insisto, si es que no existe el contrato de arrendamiento, lo que se debe hacer es acudir a la notaría y hacer la declaración juramentada, conforme lo señalamos anteriormente, con todos los requisitos que exige la disposición transitoria segunda, en la cual establece cuáles son las condiciones que debe contener esa declaración juramentada. Entonces, esa declaración juramentada suple al contrato. Entonces ya tenemos las dos cosas, la solicitud que se haga al municipio, por un lado, y por otro lado, el contrato de arrendamiento o la declaración juramentada. Esos son los dos documentos fundamentales que se requiere para presentar la demanda de terminación de contrato. La doctora Paulina Palacios, por favor. Gracias, muy buenas tardes, doctor. La pregunta es Buenas la tardes. siguiente. Va mi pregunta en cuanto al inquilino. El inquilino pretende demandar a su arrendador el tema de la limitación y uso y goce del bien arrendado. En este sentido, tenemos que presentar la prueba respecto de la limitación que se presenta en cuanto al arrendador no le permite, le cerró con candado sus puertas, le privó de servicios básicos y yo tengo que presentar la demanda como inquilino. Ahora mi Ajá. pregunta básicamente es esto. Necesariamente tendría que ser, en caso de que yo no tenga un contrato de arrendamiento, necesariamente tengo que hacer una declaración juramentada como inquilino para probar esta relación contractual y presentarla a Exacto, usted sí, como juez. Y exacto, además correcto. tengo que inscribir esta declaración juramentada en el registro de No, arrendamientos del municipio con las consecuencias de que no, yo tendría que pagar una multa por no haber inscrito algo que tenía la obligación el arrendador. no, a ver. Estamos hablando justamente en el caso de que sea el arrendador. En el caso Ujú. de que sea el arrendatario, justamente, lógicamente necesita justificar la relación contractual. Si no tengo contrato y se ha hecho de manera verbal, obviamente ahí sí tendré que acudir a la notaría y hacerlo de manera, la declaración juramentada, ¿sí? Entonces, no es necesario que el inquilino vaya a la oficina de municipios para que pueda ahí establecer el monto o la cuantía que se debe establecer porque no se está reclamando la terminación de contrato por falta de pago o por exceso de cobro, ¿sí? Ese documento sí sería indispensable, en cambio, al contrario, cuando yo como inquilino me siento perjudicado y digo, vea, me está cobrando en exceso. La oficina de arrendamientos del municipio me señala que son $300 y usted me está cobrando 450. Entonces existe una diferencia de $150, las cuales yo reclamo que me devuelvan, porque aquí el propietario me señaló que debería pagar los 450. Entonces, ahí es distinto, porque obviamente necesito justificar al juez cuál es el monto, el tope que le da la ley para que pueda arrendar, ¿no es cierto? Pero si yo no estoy demandando esa causal, no estoy demandando por esa causal, sino más bien porque me está limitando los servicios básicos, etcétera. Obviamente yo simplemente necesito justificar la relación contractual y establecer, no sé,
haría una diligencia preparatoria, una inspección judicial, para que yo, de manera urgente, el juez, para que evitar que se pueda perder esa prueba, realice una inspección al inmueble y verifique las condiciones en las cuales me está tratando el propietario. Me está impidiendo el acceso, me está impidiendo los servicios básicos, etcétera. Entonces, a esas circunstancias, o sea, si es que se demanda por terminación de contrato, por falta, mejor dicho, por exceso de pago, y quiero que me devuelva, obviamente ahí sí requiero, ahí sí debo acudir al municipio y justificar al juez cuál es el tope para demandar, ¿no es cierto? Y me está cobrando en exceso. Le justifico que he pagado los 450 con los recibos y le justifico que el canon arrendaticio era solo de $300 con el certificado que me da el municipio. Entonces, ahí es otra cosa, porque yo necesito justificar al juez mis alegaciones. Pues yo, mi pretensión es que se le rebaje las pensiones alimenticias, perdón, arrendaticias, porque está cobrando en exceso. Entonces ahí sí necesito esa documentación. Pero si es del otro lado, si es que yo soy empleador, estoy reclamando que me está impidiendo los servicios básicos, no es necesario. Simplemente yo necesito justificarle que sí existe la relación contractual y solicitaría como diligencia preparatoria la inspección judicial. El doctor Patricio, por favor. Patricio Jaime, Jaime Hola, Patricio hola, sí, Vargas. buenas tardes, muy amable doctor, muchas gracias. Quería hacer una consultita y aquí quiero también en primera instancia eh, pedir que me dispensen un poco porque en realidad tengo años que no manejo el tema de inquilinato, estoy dedicado a otras actividades, pero a buena hora que esta capacitación y nos ayuda bastante y aprovecho su experticia, doctor. Bien, nos decía el hecho de la inscripción del contrato de arrendamiento y me llamó la atención el hecho que nos decía que se podría inscribir en la notaría, porque en algún rato tratamos de inscribir un contrato y el notario nos decía, no, lo que podemos hacer es reconocimiento de firma, pero no registrar o inscribir el contrato arriendo. ¿Qué sucede? Yo tengo mi domicilio acá en el Cantón Manta, provincia de Manabí. ¿Qué sucede? Por lo general se lleva el proceso de inscripción en la Cámara de Comercio, que tiene un centro de mediación y arbitraje. Entonces, ahí inscribimos el contrato y con eso surte efecto en el buen sentido. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, y aprovecho, doctor, hemos algún rato conversando con colegas, llegamos a una conclusión que en lo posterior se podría hacer el hecho de acudir a un centro de mediación y arbitraje y llevar a cabo un acta de mediación en la cual constaba que se entregaba en arriendo un inmueble y en la otra parte se comprometía al pago y que en caso de que no se cumpla, se ejecuta el acta de mediación. ¿No? Y nosotros abrigamos la esperanza de ahorrarnos, con mucho respeto, doctor, yo sé que usted juega en este sentido, de ahorrarnos 3 a 4 años de juicio de inquilinato, ¿no? En esta parte. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Gracias. Bien, una vez que entró en vigencia el COGEP, y hubieron varias reformas, entre ellas una reforma a la ley de inquilinato y también a la ley notarial. En la ley notarial se introdujo la facultad exclusiva del notario de escribir los contratos de arrendamiento que superen el salario básico unificado. Entonces, no sé si es que usted cuando intentó inscribir y no le aceptaron, pues fue antes o después de la vigencia del COGEB. Porque, insisto, una vez que se ingresó, entró en vigencia el COGEB, ahí se le dio esa facultad exclusiva a los notarios. Eso está en el artículo 18, no me acuerdo en qué literal, de la ley notarial. Esa es facultad exclusiva del notario. Entonces, usted debe acudir a cualquier notaría a inscribir y obviamente está facultado el notario para inscribir el contrato que supere obviamente el salario básico unificado. Si es que no supera eso, simplemente ahora ya no es necesario. Esa inscripción ya no es requisito para que sea admitido a trámite. ¿Sí? Si es requisito, insisto, lo del municipio, ojo, que es otra cosa, ¿no? El contrato, ahí se acudo solo con el contrato y la solicitud de inscripción del municipio, nada más. No es necesario ahí sí que inscribir. Solo cuando supere el salario básico unificado, ahí sí es obligatoriamente de inscribir, pero en una notaría. Ahora, con respecto a lo segundo, obviamente, si la Constitución de la República en el artículo 190 nos habla de las
métodos alternativos para poner fin a los procesos judiciales, que en este caso obviamente está la mediación, está el arbitraje, etcétera. Como método alternativo es excelente. ¿Por qué? Porque uno se acude ahí, se evita el procedimiento, se evita la citación al demandado. Es más, simplemente llegan al acuerdo, como usted señala, yo le arriendo hasta tal fecha, usted me desocupa en tal fecha. Si no me desocupa, incluso ponen sanciones que normalmente el juez no pone al dictar sentencia. Por ejemplo, porque ahora en el COGEP se establece solo cuándo, en qué condiciones se puede establecer las multas o las sanciones cuando existe mala fe, deslealtad procesal, etcétera. Así lo establece el artículo 284, 286 del COGEP. Si es que en las condiciones las partes han de mutuo acuerdo han pactado que a tal fecha le va a desocupar el inmueble, pero si no desocupa, pues está establecida una sanción, no sé, una multa pecuniaria, no sé, alguna sanción que pueda, incluso el desalojo. Obviamente eso simplemente simplifica el trámite, no es necesario que se acuda al juez, sino simplemente ya se está establecido por las partes. Se acudirá al juez una vez que se incumpla con eso, para que el juez le obligue a cumplir, porque ya es un título de ejecución. Ya no estamos a expensas de que acepte o no acepte el juez, porque ya simplemente el juez lo que tiene que hacer es ejecutar esa resolución. Es muy acertada su pregunta y su inquietud, compañero. Patricio Villavicencio, por Muy amable, favor. doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Una consulta con respecto justo al mismo tema que estábamos hablando de la pregunta anterior. ¿Qué pasa al momento de que quiero ejecutar un acta de mediación en materia de inquilinato? ¿También tengo que presentar la inscripción del predio y la inscripción del contrato o solamente el acta de mediación? Es otra de las ventajas, es otra de las ventajas. Ya no es necesario, pues porque ya no estamos demandando la terminación de contrato. Lo que estamos demandando es la ejecución de un acta de mediación. Es más, y como recomendación, inclusive porque ahora el COGEB da la facilidad de citar a las partes procesales a través del correo electrónico. Si las partes procesales señalan que en caso de controversia, simplemente renuncian a que se les notifique o se les cite en el domicilio y simplemente se les notifique a través del correo electrónico que señalan en el acta de mediación, con lo cual se ahorra pero cualquier cantidad de tiempo en razón de que ya no se está remitiendo el proceso a la sala de citaciones. Simplemente en este caso el señor secretario es quien emite esas notificaciones durante 3 días seguidos al casillero electrónico que hacía las partes procesales y punto. Y ahí obviamente tiene los 5 días para que pueda contestar u oponerse a dicha ejecución. Insisto, es una buena observación, muy buena pregunta. No es necesario porque ya no estamos demandando la terminación de contrato, porque ya el acta de mediación ya precavió cualquier circunstancia de orden legal para evitar justamente el proceso judicial. Entonces, el acta de mediación es totalmente válida y simplemente lo que vamos es a ejecutar la misma. Y como recomendación, en resumen, se ponga al final la citación se le hará a través del correo electrónico que señalen las partes en ese documento, con lo cual el juez dispone que cite directamente a través de esa vía, que evita mucho tiempo también. Gracias, compañeros. Ahora sí avancemos, por favor. Otra cosa que quería hacer énfasis antes de que avancemos con la prueba. Dentro de los requisitos que hablamos anteriormente, existe un requisito fundamental que es la cuantía, fijar la cuantía. En el artículo 59 de la ley de inquilinato, establece que en los juicios de cuantía se regulará por el valor que corresponda de pensión de 6 meses. Insisto, en la ley de inquilinato señala que la cuantía deberá ponerse por lo que corresponda el canon arrendaticio equivalente a 6 meses. Sin embargo, en el artículo 144, numeral 3 del COGEB, establece que se deberá realizar calculado por un año. Entonces, aquí existe otra circunstancia por la cual muchos de los abogados todavía se confunden y por eso es que se les manda a completar, e inclusive se les manda a archivar. Como digo anteriormente, el artículo 144, numeral 3 dice, en los procesos provenientes de arrendamiento, la cuantía se determinará por el importe de la pensión de un año o por lo que valga el tiempo estipulado si este es menor. Entonces,
¿Cuál de las dos vale? ¿La ley de inquilinato o el COGEB? Entonces, si nos vamos nosotros a la ley, obviamente el código orgánico es un código orgánico que tiene mayor peso contra una ley especial, por lo cual tenemos que irnos justamente a lo que señala el COGEB. Al fijar la cuantía debemos fijar justamente por el valor establecido en el artículo 144, numeral 3, esto es por el canon arrendaticio equivalente a un año. Eso también quería aclarar por si acaso, porque todavía algunos abogados presentan con esa dificultad y obviamente lo que implica que a veces inclusive se les archive la demanda. A ver, existe una pregunta que me hace la compañera Andrea Horna y dice, ¿cuál sería la vía judicial ante la negativa del arrendador para realizar las reparaciones urgentes? Justamente, la ley de inclinato habla del procedimiento sumario. Todos estos trámites es en procedimiento sumario. Entonces, obviamente, hay que demandarle al juez, adjuntándole el contrato de arrendamiento o la declaración juramentada, que haga sus veces, ¿no es cierto? Y también solicitarle al juez que realice una inspección judicial al inmueble para que revise los daños que están dentro del inmueble. Ahora bien, el problema es que dice reparaciones urgentes. Si nosotros nos vamos a la ley, obviamente eso implicaría de que se cite a la demandada hasta que se cite, hasta que se califique, hasta que cite pasarán 3, 4, 5 meses, incluso hasta más. Entonces, es preferible en esos casos pedirle al juez como diligencia preparatoria una inspección judicial, teniente a que la prueba se puede ocultar o desaparecer y obviamente para que acuda el juez de manera inmediata y se lo haga y pueda verificar los daños por sus propios medios. La compañera Andrea Horna creo que quiere hacer una pregunta nuevamente o es la misma. Andrea Horna, por favor, ¿es la misma? Sí, doctor, disculpe, quería hacer una consulta. Sí, En este caso de la vía judicial, ante la negativa del arrendador, o sea, tendríamos que esperar a una inspección judicial, porque entendiendo que se demora bastante. exacto, es que no hay más. Es que no hay más porque la ley de inquilinato establece eso. Estamos próximos, no sé, creo que de aquí a 3 meses exagerando, ya se aprobará la ley de inquilinato una nueva. Y con lo que estamos viendo, capaz que ya tenemos que actualizarnos todos. Lamentablemente, justo hoy nomás veía un reporte de eso. Esperemos que haya una reforma en ese sentido, porque sí, hay cosas o hay casos específicos como estos, reparaciones urgentes o suspensión de servicios básicos, etcétera, que lamentablemente, por así disponer la ley, está sujeta y supeditado al procedimiento sumario. Claro que el procedimiento sumario es expedito, es rápido, etcétera, la audiencia, pero en cambio el trámite estamos supeditados a que califiquen la demanda, a que señale día y hora para una vez que se cite, se señale la inspección, etcétera, si es que hay inspección, bueno, una serie de diligencias, con lo cual eso demora algún tiempo considerable. Y La doctor, doctora Paulina Palacios. perdón, no sé si puedo terminar con una pregunta más. Sí, sí, claro, claro. Gracias, doctor. Y en el caso, por ejemplo, nosotros tenemos a los inquilinos que vienen con los certificados que les dan en las empresas, por ejemplo, empresa de luz o empresa de agua potable, en la cual el dueño mismo ha hecho la solicitud para retirar los medidores. ¿Eso no sería prueba suficiente? Claro, exacto, es una prueba, si es que justifica que tiene el documento que con la firma del propietario en la cual solicita la suspensión, quitar el servicio básico, no sé, el medidor de agua potable. Obviamente que es una prueba fundamental, pero en cambio estamos en el mismo procedimiento, pues. Tenemos que calificar la demanda, citar, convocar audiencia única. Y en la audiencia única de evacuar esa prueba. Adjuntarle el documento respectivo que me ha emitido la empresa de agua potable en la cual justifica de que han solicitado el cambio de propietario o la suspensión del mismo. La doctora Paulina Palacios. Buenas tardes nuevamente. Perdone que le haga muchas preguntas, pero es lo que No, no, con mucho cotidianamente gusto, para tenemos. eso estamos. En cuanto Por a la eso es que yo cuantía, me interesaba que ustedes hagan las preguntas para ir desarrollando poco a poco este interrogante, porque a veces ya uno concluye y las preguntas se pasan por alto, entonces es preferible mejor hacerlo en este momento. ya. Doctor, En cuanto a la cuantía, respecto a la ejecución de un acta de mediación,
Tenemos el acta de mediación donde se fijó que por cánones de arrendamiento se debe $1.500, $2.000, etc. Sin embargo, dentro de esta acta de mediación también se estableció la desocupación inmediata del bien inmueble. Entonces, hay una cuantía, un valor cuantificable en dinero, $1.500, pero en cuanto al tema de hacer o no hacer, es incuantificable. Entonces, aquí me viene la pregunta. En cuanto al artículo 144 de la cuantía, ¿debería ser el 3 y el 6? No, doctora. Aclaro, nuevamente le voy a hacer la misma respuesta que le di al otro compañero en los títulos de ejecución. Ya no estamos en materia de inquilinato, sino estamos directamente en ejecución, ¿sí? Entonces, si usted va a demandar un título de ejecución, nada tiene que ver ya el artículo 144.3, porque ese es al fijar la cuantía se refiere justamente a los procesos de inquilinato. Cuando el juez todavía va a conocer la acción, va a dictar una respectiva sentencia, etcétera. No así, en cambio, cuando se trata de títulos de ejecución. Entonces, ahí ya es distinta la cuantía, porque la cuantía va a versar justamente en relación a lo que se ha establecido o se han acordado en el título de ejecución. Si es que llámese laudo arbitral, llámese, no sé, un convenio, una transacción, etcétera. Incluso esa circunstancia cambia. Es distinto con relación a que ya no es lo mismo, no es un procedimiento inquilinato, sino un procedimiento ya directo de ejecución. Es que hablo por el tema que una jueza aquí, en el sur de la ciudad, me solicitó en cuanto a un título de ejecución que yo justificara la cuantía en base al 44 numeral 3. Entonces, Es que ahí era, doctora, era que le aclare. Doctora, no estoy demandando el juicio de inquilinato. Eso es aplicable para el juez de inquilinato, para el juicio de inquilinato. Es más, usted ni siquiera ese rato es juez de inquilinato. Usted es juez de ejecución de un acta de mediación o de un acta de transacción. Entonces, nada tiene que ver ese artículo con relación a al juicio de inquilinato. ¿Por qué? Porque ya no estamos tratando eso. Lo que estamos tratando es una ejecución de un acta transaccional. Entonces, y en base a eso es lo que yo fijo la cuantía, no en base a lo que me dice el artículo 143, 144.3, porque eso me refiere justamente a un proceso de inquilinato. Y ya no estamos tratando eso. Ya no hay sentencia que dictar. Estamos solamente en una ejecución de ese proceso. pero hay dos, el tema dinero y el tema desocupación inmediata del inmueble. Eso es indeterminado, es una obligación de... Obviamente, eso es indeterminada, pero es que tenemos que ahí fijar en base a lo que sí se puede determinar, pues. Obviamente, se puede identificar los cánones arrendaticios, etcétera. Entonces, si hay incluso intereses o lo que han aportado ahí, hayan acordado, mejor dicho, ya depende de lo que esté establecido en el acta. Pero obviamente, si una cosa, si por un lado es cuantificable y por otro no, pues tendré que poner el lado que es cuantificable. Gracias. ¿De acuerdo? Ya. Gracias. A ver, dice, si una persona compra una vivienda y el vendedor dice que hay una persona que está viviendo en la casa y que la señora va a salir, pero resulta que no sale de la casa a pesar de haberla notificado el nuevo dueño de la casa con el notario. Eso es una causal determinación de contrato por desahucio. Eso está justamente, no está en el numeral 30, en el artículo 30, perdón, de la ley de inquilinato, pero sí está en el 31. Cuando el nuevo propietario del inmueble establece de que él tiene 30 días para notificarle al arrendador, decirle, señor, yo soy el nuevo dueño, yo le estoy comunicando que a partir de ahora usted tiene 3 meses para desocupar, ¿no es cierto? Esos 30 días se cuenta a partir de la inscripción en el registro de la propiedad. De ahí, si es que pasa los 30 días, el contrato automáticamente se renueva en las mismas condiciones, como las hubiese hecho con el anterior propietario. Pero si es que se le notifica dentro de los 30 días, ¿no es cierto? Se le da los 90 días que dice la ley. ¿Qué es lo que pasa cuando no desocupa? Ha transcurrido los 90 días y el señor, bien, gracias, se da por enterado, no quiere desocupar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Obviamente acudir al juez de inquilinato y señalarle, señor juez, hice estas notificaciones al señor una vez que se ha transcurrido, una vez que se hizo la inscripción en el registro de propiedad,
Dentro de los 30 días le notifiqué. Sin embargo, no ha querido ocupar, por lo que yo acudo a usted para que se le cite al señor y se le disponga la desocupación inmediata del inmueble por transferencia de dominio. Eso se llama desahucio por transferencia de dominio. Entonces, el juez tiene que verificar esas condiciones, que se ha inscrito, una vez inscrito la nueva escritura, el nuevo propietario tuvo los 30 días. Si es que fue dentro de ese periodo de los 30 días, se le notificó. Con eso sí, tiene la facultad, obviamente, de dar por terminado el contrato. Pero verán, aquí hay algo muy importante. Los abogados, ¿qué es lo que saben hacer? Normalmente utilizan esta, esta facultad que establece el artículo 31 de la ley de inquilinato para evadir un juicio reivindicatorio. Se inventan de que el señor ha sido propietario, ha sido inquilino y hacen el traspaso de dominio, pagan impuestos, etcétera, escritura pública, todo, inscriben en registro de propiedad, todo. Inscrito en el registro de propiedad, pasan y le notifican a la persona que según ellos es el inquilino. Pero sucede que no ha sido inquilino, sino ha sido posesionario. Entonces, obviamente, el demandado tiene ahí que justificar que no es inquilino, que nunca suscribió un contrato de arrendamiento, etcétera, y que es posesionario, y que lo que debe hacer es demandar un juicio reivindicatorio para que el nuevo propietario, pues ahí si quiere, pues haga su legítimo derecho a la defensa y solicite la, el desalojo de la persona que está ocupando en calidad de posesionario, insisto, no de arrendamiento. Entonces, muchos de los abogados utilizan esa vía para cortar el camino y hacerlo juicio de inquilinato y no un juicio reivindicatorio. Entonces, eso hay que diferenciar. Dice, se plantea la demanda de desahucio, pero el juez no califica la demanda porque exige el contrato de arriendo, pero resulta que no hay que, perdóneme, pero ahí sí yo no sé no sé qué decir ahí el juez, en qué estaba pensando, porque ¿cómo va a tener el nuevo propietario si el nuevo propietario no ha suscrito ningún contrato de arrendamiento? Pues, si yo soy el nuevo propietario, yo adquiero un inmueble a sabiendas de que está ocupado por un inquilino, no le voy a estar diciendo al señor, vea, señor anterior propietario, deme el contrato para justificarle al juez. No, lo que se debe ahí justificar es justamente, insisto, la escritura pública, que yo soy el nuevo propietario, que se le ha notificado dentro de los 30 días al inquilino y que ha transcurrido ya en exceso esos 90 días y no me desocupa. Eso es lo que debo justificar al juez, no con un contrato de arrendamiento, porque no estoy demandando esa situación. Yo estoy diciendo, señor juez, yo soy el nuevo propietario. No le puedo estar diciendo, vea, señor juez, que sabe qué, cámbieme, porque no me han dado ese nuevo, no tengo el contrato, no me han dado. ¿Cómo exhibo? O sea, facilito coger y pedir eso para archivar la causa, no, pues. Si eso no es requisito, porque no estoy pidiendo la terminación del contrato de arrendamiento por falta de pago. Estoy diciendo que se termine por desahucio, por transferencia de dominio, que es totalmente una figura totalmente distinta. Continuemos, por favor, con las diapositivas. Esto ya creo que hemos revisado. Por favor, continuemos a la siguiente. Ya, esto es una prueba, de lo que hablamos entre los requisitos, el numeral 7 del artículo 142 está la prueba. Y entonces, dentro de la prueba, en este aspecto, principalmente para justificar la relación contractual necesaria y obligatoriamente tengo que adjuntar el contrato de arrendamiento, por un lado. Por otro lado, tengo que adjuntar el certificado que estemos hablando, el certificado del municipio. El otro contrato, obviemos el otro para que no nos confundamos. El otro es que es el contrato inscrito. Pongamos el contrato de arrendamiento nomás. Como se me entiende que puede estar inscrito o no, en base a la cuantía, obviamente. El certificado del municipio, adjuntar si es que hay, no sé, facturas, porque hay algunas personas que sí facturan en cuestiones de arrendamiento. Es decir, vea, yo he emitido las facturas, no me ha pagado, o los comprobantes de pago. En este caso, la carga de la prueba, ¿a quién le correspondería? Eso es importante determinar, porque claro, yo estoy demandando que la terminación de contrato de arrendamiento por falta de pago.
conforme lo establece el artículo 30, literal A. Sin embargo, no tengo. ¿Cómo justificar, pues, eso? ¿Cómo le justifico al juez que el señor no me ha pagado estos cánones arrendaticios? La mayoría de casos, y creo que justamente hubo un caso reciente que tuve muy buena demanda de justamente una compañera defensora pública. Ahí la prueba fundamental, aparte del contrato de arrendamiento, es justamente pedirle a la parte demandada que exhiba los depósitos, los comprobantes de pago, transferencias, etcétera, con las cuales justifique de que me ha cancelado los cánones arrendaticios que estoy reclamando. Obviamente, esta hago en razón a lo que establece el artículo 219 del COGEC. Le digo, señor juez, solicito que en la audiencia la parte demandada exhiba los comprobantes de pago, depósitos judiciales, o transferencias, etcétera, o toda la documentación que crea pertinente para que justifique los pagos que supuestamente me ha realizado. Entonces, obviamente, la carga de la prueba ya le pasamos a la otra parte. Y ellos tienen la obligación de justificar de que efectivamente se dio o no se dio esos pagos. Entonces, si vemos anteriormente, estos certificados más sirven como documento habilitante para la presentación a la demanda, pero sí es indispensable el contrato de arrendamiento con lo cual justificamos la relación contractual y la presentación de los comprobantes, depósitos y exhibición de documentos que justifique que no me ha cancelado los cánones arrendaticios que estoy reclamando en la pretensión. Continuemos, por favor. El depósito de las pensiones compro es lo que yo decía. Hay algunas circunstancias por las cuales, como vemos anteriormente, como preguntó la compañera hace un rato, hay propietarios que incluso se dan el trabajo de quitar hasta los servicios básicos y no solo eso, hacen quitar los medidores, etcétera, para de una vez que suspenderle todo. ¿Qué pasa cuando el propietario no quiere dar los recibos? Me dice, no, a mí me das en efectivo, no quiero transferencia, no quiero depósito, no tengo cuenta, me dan en efectivo. Lo que sucede ahí es que el juez, mejor dicho, el arrendatario tiene la facultad de acudir ante el juez a solicitarle que le notifique a la otra parte para que ha hecho la consignación respectiva con los pagos de los cánones arrendaticios. Entonces, con eso, él tiene el comprobante respectivo que sí está al día y no está incumpliendo con los pagos para que no se cumpla, obviamente, los dos cánones arrendaticios adeudados para que no se cumpla lo del 30 literal A. El doctor Jorge Tirado, por favor. El doctor Jorge Tirado. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Buenas tardes. De la- Dentro de la figura, cuando uno hace un contrato por anticresis, en el cual la, la persona da un dinero como garantía por el uso de una vivienda, ¿se configura dentro del contrato de inquilinato o no? Debido a que, bueno, el de anticresis es un contrato de garantía, más que uno de arrendamiento en sí de un bien, un contrato de arrendamiento. Estoy confundido en eso, no sé si me puede ayudar. Claro, no, definitivamente no, pues el contrato de anticresis está regido por las normas del Código Civil. Entonces, no, nada tiene relación con contrato de inquilinato, porque es un contrato de mutuo, ¿no es cierto?, por el cual le entrega una cierta cantidad de dinero para que compense el monto de los intereses con relación al canon arrendaticio. Sin embargo, en esencia es un contrato de orden civil, que está supeditado a las normas del Código Civil. Lo que sí establece la ley es que se debe tramitar en procedimiento sumario, ¿sí? Tal como se lo hace con los juicios de inquilinato. Pero eso no implica de que se debe basar en la ley de inquilinato, porque no es inquilinato para nada. Esto está sujeto a las normas establecidas en el Código Civil. Gracias. Gracias. Hay ahora una pregunta que dice que si una persona arrienda lo ajeno y sin ser propietario y que arrienda es solo uno de los copropietarios y el propietario quiere ejercer su derecho de dominio, puede demandar la terminación de contrato contra el inquilino.
o qué acción judicial le asiste al legítimo propietario. El Código Civil, también, que es norma supletoria, como vimos al inicio, establece que se puede demandar, perdón, se puede arrendar un bien ajeno. No necesariamente necesita ser el propietario exclusivo del bien para con eso poder arrendar. Entonces, cualquier persona que tenga facultad para aquello, suscribe un contrato de arrendamiento. Es plenamente válido, es plenamente válido. Y si yo tengo un contrato de arrendamiento y mi inquilino no paga, obviamente el juez no le va a estar preguntando si es propietario o no es propietario, porque eso no está en discusión. Lo que está en discusión es justamente el cumplimiento o no del contrato de arrendamiento. Insisto, el Código Civil plenamente faculta que se puede arrendar bien ajeno, sin que eso implique de que yo como no soy el propietario no podré mandar, no, 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 para nada. Para eso está el contrato y el contrato es de ahí para las partes. Ahí está un arrendador, un arrendatario y pues si se incumple por cualquiera de ellos está facultado cualquiera de los dos a demandar. La compañera Olga Carrión pregunta, ¿la consignación de canon mediante depósito judicial puede ser usado como pretexto para que el dueño de la casa no pueda sacarle por desahucio del bien inmueble? Para nada, al contrario. Como dice aquí la lámina, es prueba plena. El comprobante acredita el pago ante cualquier juez. Entonces, justamente, claro, los propietarios de los inmuebles, cuando ya no quieren que viva ahí, simplemente se niegan a coger. Dicen, no, no quiero depósitos, no tengo cuentas, tiene que darme solo en efectivo. Y el otro le pide el recibo, no le quiere dar, pues obviamente tiene que acudir ante el juez, hace el depósito respectivo. Ese depósito es una prueba plena de que sí estoy al día. Obviamente eso va a significar que algún momento el actor, el propietario del inmueble, demande por falta de pago, le digo un ratito, señor juez, ve, aquí está, los comprobantes de depósito que he realizado con su debido anticipación y antes de que me citen inclusive. Por lo cual, esa es una protección contra el desahucio, conforme señala aquí la nómina. Entonces, sabemos cuál es la opción que se tiene el inquilino para acudir ante el juez respectivo si es que no le quiere cobrar los cánones arrendaticios. Continuemos, por favor. Consecuencias de la falta de prueba. Tenemos la emisión de la demanda, obviamente, si no se presentan los documentos habilitantes, etcétera, el juez manda a completar de conformidad a lo que establece el artículo 146 y si no cumple, simplemente dispone el archivo. Pérdida del derecho de reclamar, claro, si es que ya no cumple con las condiciones que exige la ley, obviamente pierde el derecho a reclamar. Es importante señalar de que muchos abogados todavía no saben cómo evacuar la prueba, principalmente la prueba documental. Y muchos casos ha habido que ha tocado rechazar la demanda justamente por esta deficiencia en cuanto a la actuación de la prueba documental. Se limitan a decir, señor juez, reproduzco el contrato de arrendamiento que consta de este proceso. Reproduzca conforme establece el artículo 196, numeral 1. No, doctor, ya está, ya estoy reproduciendo, aquí está el contrato. Entonces, si es que no reproduce conforme habla la ley, el juez tiene necesaria y obligatoriamente que rechazar la demanda. ¿Y cuáles de estas condiciones? El artículo 196, numeral 1 del COGEB nos explica cómo se debe evacuar la prueba documental. Y aquí dice, los documentos se leerán y exhibirán públicamente en la parte pertinente. En el caso de los documentos electrónicos de desmaterializados, se exhibirán, se realizarán los medios tecnológicos idóneos, no será necesario su materialización. Entonces, una de las falencias que se ha mantenido por parte de los defensores técnicos es justamente eso. No leen en la parte pertinente, no leen. Solamente dicen, aquí está, doctor, reproduzco el documento y listo. No, deben dar lectura del documento. Eso no implica que si el documento es extenso, leen todo, no. Simplemente en la parte pertinente. En la ciudad de Quito, tal, se suscribió el contrato entre tal señor, tal señora. El canon arrendaticio fue de tal monto, etcétera. Lo esencial, lo básico. Eso es la forma y claro, por principio de contradicción, ponerle una contraparte para que pueda, obviamente, hacer uso del documento y pueda hacer las observaciones u objeciones que crea pertinentes. Entonces, esa
es la forma de evacuar conforme establece el COGEP. Insisto, muchos de los abogados todavía no, no desarrollan esta circunstancia, por lo cual ha tocado rechazar la demanda. Entonces, sí es importante de que se tome en cuenta la forma como se debe evacuar la prueba documental. Hay otra cosa que me parece bastante interesante. ¿Cuáles son las cosas que no se debe probar? ¿Qué es lo que no requiere ser probado? Justamente, lo que no requiere ser probado es lo que ha admitido la contraparte en la contestación a la demanda. Entonces, si la contraparte me dice, señor juez, cierto es que yo no he podido pagar los cánones rendaticios que reclama, pero ya me voy a poner al día. Entonces, eso no es necesario probar, porque ya está aceptando el demandado que sí está en mora. ¿Sí? Entonces, esa es una de las circunstancias que debemos tomar en cuenta, que se debe probar todos los hechos alegados por las partes, salvo los que no se requieran, dice. Entonces, el artículo 164 establece que para que las pruebas sean apreciadas por el juzgador deberán solicitarse, practicarse, incorporarse entre los términos señalados en este código. Y claro, el artículo 159 del COGEB establece cuál es la oportunidad de la prueba, cómo se debe adjuntar la prueba y cuándo se debe evacuar. Entonces, ahí establece la oportunidad de la prueba. Dice que la prueba documental con que cuenten las partes, obviamente, ¿tengo acceso a la prueba? Sí, porque tengo contrato de arrendamiento. ¿Tengo contrato de arrendamiento? ¿Tengo el documento del municipio? Sí. Entonces, adjunto esos documentos. Dice, la prueba documental con que cuenten las partes o cuya obtención fue posible, se adjuntará a la demanda, contestación a la demanda, reconvención y contestación a la reconvención, salvo disposición contraria. Dice posteriormente, dice, la prueba a la que sea imposible tener acceso deberá ser anunciada y aquella que no se anuncie no se admitirá en la audiencia. La práctica de la prueba será exclusivamente en la audiencia. Entonces, queda claro que la documentación que uno se tenga deberá adjuntarse a la demanda. Por eso es que muchas de las veces ni siquiera se admite a trámite, porque no has adjuntado la demanda, no has adjuntado el contrato, no has adjuntado el documento del municipio, etcétera. Entonces, necesaria y obligatoriamente debe adjuntarse a la demanda para que estos documentos sean producidos como prueba en la audiencia, en la parte pertinente. Insisto, la prueba debe evacuarse conforme lo establece el artículo 196, numeral 1. Me refiero a la prueba documental. Con respecto a las sanciones económicas, costas, multas, indemnizaciones que puede derivar del actuar negligente, a veces no es necesariamente solo la actuar negligente, porque claro, hay abogados que insisto que por la deficiencia de la actuación han tenido que rechazarse la demanda. Pero no solamente eso, hay personas que han actuado o han litigado de mala fe o con temeridad. Entonces ahí es cuando el juez sanciona estableciendo justamente las multas conforme lo establece el artículo 284 y 286 del Código Orgánico General de Procesos. Dice desventaja procesal, la parte sin documentos queda sin posición débil frente al contradictor. Les comento que muchas de las veces ha habido juicios de inquilinato que ni siquiera ha comparecido el demandado y así ha perdido el juicio el actor. Primero, ¿por qué? Porque no ha dado lectura al contrato de arrendamiento, o sea, no justificó la relación contractual. Muchas veces ha sucedido eso. Y segundo, porque no ha actuado la prueba trascendental, no solamente de justificar la relación contractual. Si yo estoy demandando la terminación de contrato por falta de pago de dos o más cánones arrendaticios, necesito justificar al juez que no me pagó esos dos cánones de arrendaticios que estoy reclamando. Muchas de las veces esa falencia técnica, los abogados no han tenido la precaución de solicitar la exhibición de los documentos que hablamos anteriormente, justamente, de los recibos, de los pagos, de los comprobantes de o transferencias, etcétera, que justifique que haya pagado el demandado. Entonces, estas dos circunstancias, la falta de lectura como se debe, conforme lo establece la ley, del documento, del contrato, y la falta de solicitar la exhibición de los documentos por parte del demandado, quien determine que existe los pagos, etcétera, que haya realizado para justificar los pagos de los cánones, obviamente eso impide de que el juez acepte la demanda y más bien rechace. Bien, muchas veces, y insisto,
Y esos casos reales, muchas veces, hasta sin contestar, han ganado los juicios los demandados por la falta o deficiente falta técnica de la evacuación de la prueba con respecto a estos documentos. Continuemos, por favor, con la siguiente lámina. Ese es un supuesto caso práctico. Les quería comentar justamente que el arrendador presenta una demanda de desahucio sin adjuntar certificado de explicación de canon de arrendamiento. Preguntas para el grupo. ¿Se admite la demanda tal como fue presentada? ¿La norma resulta vulnerada por esta omisión? ¿Qué documento específico faculta adjuntar? Dice el artículo 47 de la Ley de Inquilinato establece documentos que obligatoriamente deben acompañar a la demanda. El caso ilustra el principio. La omisión documental no es subsanable una vez rechazada la acción. Me refiero a que el juez tiene la facultad de mandar a completar cualquiera de estos requisitos que haga falta. Y si es que no cumple dentro de los 5 días que establece el artículo 146, obviamente se dispone el archivo de la causa. Continuemos, por favor, la última. Conclusiones y recomendaciones prácticas. La ley de inquilinato protege de derechos irrenunciables de ambas partes. El arrendador y arrendatario tienen obligaciones recíprocas que deben cumplirse. La prueba documental es un requisito esencial, no un formalismo opcional. Insisto, la falta o deficiente evacuación de la prueba documental ha permitido que muchos de los casos pierdan los actores, por lo que no han evacuado conforme manda la ley o no han solicitado la exhibición de documentos conforme debe haberse solicitado en la etapa pertinente. El incumplimiento documental genera sanciones directas, obviamente. Si es que no se completa la demanda y no se han juntado dichos requisitos, el juez deberá mandar archivar la causa. Recomendaciones prácticas: registrar los contratos de arrendamientos antes de los 30 días para evitar cualquier circunstancias, cualquier multa, etcétera, que pudiera plantear. Insisto, esto es con relación a los contratos que superen el salario básico unificado. Usar el depósito judicial oportunamente es otra recomendación para el inquilino. Cuando no el arrendador no quiere entregar ningún recibo, ninguna transferencia, ningún depósito, nada mejor acudir ante el juez de inquilinato, pues para que él le otorgue el certificado que ahí se ha consignado dicho depósito, y con eso se evita que le demande por terminación de contrato por falta de pago. Obviamente, conservar el contrato, los comprobantes de pago, porque con eso va a justificar que está al día en los pagos y que no es procedente la demanda por terminación de contrato por falta de pago. Y esto implica obviamente asesorarse antes de demandar, porque muchas de las veces, pese a que se han asesorado, pese a que ha habido cualquier defensor que les ha guiado y todo eso, no ha habido una defensa técnica adecuada para que pueda prosperar la acción. El abogado Guido Quesada, por favor. El abogado Quesada, por favor, quiere hacer una pregunta. Buenas tardes. Les saludamos Buenas tardes. acá, desde el Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Mucho gusto. Acá en Lago Agrio, por ser una ciudad pequeña, no existe jueces de inquilinato. Sucede de que muchas veces, o en varias ocasiones, hemos tenido usuarios de que dueños de bienes inmuebles que solicitan el servicio, en este caso, de que el arrendatario ya no llega al local o al departamento, o comúnmente son cuartos de arriendos por el lapso de 6 meses, y que él necesita, en este caso, utilizar ese bien inmueble porque no le está pagando y ha desaparecido. Al respecto, toca en este caso plantear ahí qué acción en contra del juez, porque anteriormente se lo hacía con las intendencias, pero ahora ya les quitaron esa facultad. O sea, el inquilino, o sea, el dueño del bien inmueble, es lo que quiere es de que desocupara el departamento o cuarto local. ¿Qué hacer al respecto? Es que claro, ahí tendría que acudir ante el juez de inquilinato, obviamente el que tenga la jurisdicción en dicho cantón, y solicitarle la terminación de contrato por falta de pago, pues. Justamente si ya pagó, ya pasaron 6 meses, no canceló, me toca pues demandarle al señor, al inquilino, explicándole al juez esta circunstancia. Si es que no hay contrato, pues como quedamos anteriormente, adjuntar la declaración juramentada.
Y con eso de Pero, mandarle decir, el señor ha desaparecido, no, el problema es que ahí ¿cómo le va a ser la notifico? citación. Claro, ¿y Perdón, cómo se le cita? ¿Cómo se le notifica? conforme el artículo 56, necesitamos agotar todas las circunstancias para que el juez tenga la certeza de que no se ubica con el domicilio o residencia y publicar por la prensa, no le queda de otra. O incluso por medio radial se podía, porque ahora el COGEP faculta por medio radial, ¿sí? Podía hacerlo, es más, el medio radial ahora creo que es un medio más idóneo que el periódico, porque el periódico casi ya ahora son digitales, etcétera, casi no nadie lee. En todo caso, se podría demandar, pero la terminación de contrato por falta de pago. Lamentablemente ahí sí tendría que agotar todas las circunstancias para hacer la citación por la prensa, que más que seguro que se va a demorar ahí, pero no le queda de otra opción. Y Y ahí el las, juez, una vez que dicte la sentencia, tendrá que establecer justamente la desocupación y entrega. pero ¿y si existen en este caso dentro del bien enseres, nevera, refrigerador o otros artículos? ¿Quién se hace cargo? No se olvide que en la etapa de ejecución de la sentencia, ejecución, existe unas obligaciones de hacer. Y si es que el juez le dispone que desocupe, que es una obligación de hacer. La desocupación es una obligación de hacer. Señor inquilino, desocupe. En 5 días tiene usted para desocupar. Si no desocupa, el juez dispone el lanzamiento. Obviamente ahí tendrá que revisar que esté la policía ahí, que hagan un acta, alguna cosa, pero eso ya no es responsabilidad del propietario. Pero esa es la forma de desocupar, conforme las reglas del COGEB, como obligación de hacer, porque ya estamos ahí. No solamente se dispone el pago del inmueble, de las pensiones locativas, sino también el desalojo, pues, o la desocupación y entrega. Pero si ya no me entrega, ya le está dando el juez en el mandamiento de ejecución 5 días para que desocupe, y no desocupa, pues tiene que, con auxilio de la fuerza pública, en todo caso, nombrar un depositario, algo para que vaya y verifique las cosas que están ahí para que él guarde custodia, nada más. Pero esa es la única forma, es la única forma. El compañero Rubén, por favor. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, justamente agradeciéndole por su capacitación, creo que es digna y oportuna en estos casos de retroalimentar los conocimientos que hemos adquirido en el ejercicio y en la formación como abogados como tal. Doctor, solo una consulta nomás. En el caso del depósito judicial oportuno, ¿cuál es el procedimiento, doctor? Disculpe, no lo he hecho, la verdad, por eso le consulto. Ya, el tema es que el COGEP no establece esas circunstancias, porque el COGEP nosotros conocemos el procedimiento ordinario, el monitorio, el sumario, el ejecutivo. Obviamente están las providencias preventivas o las providencias de las preprocesales. En este sentido, nosotros hemos admitido a trámite el procedimiento voluntario, el cual obviamente está supeditado a como consignación, porque está consignando prácticamente el valor de los cánones arrendaticios. Esta demanda debe contener todos los requisitos que exige el artículo 142 y disponer que se cite al demandado. Entonces, el juez dice, vea, en 5 días consigne el valor. Con este consigna y con eso se le notifica a la parte demandada, a efecto, ni siquiera a la parte demandada, sino al propietario para que venga y retire. Con eso está el problema. Simplemente usted ya cumple con el comprobante de depósito, porque el juez ya le ordenó que venga y entregue y deposite esos valores en 5 días. Ya depositó, entonces con eso ya tiene el respaldo. Obviamente la citación y todo eso se va a demorar, pero eso implica de que usted ya cumplió, pues, Ah, ya, perfecto. con el pago, porque usted va a tener la consignación, la constancia del juez que ya usted realizó el pago. La abogada Olga Carrión, por favor. Sí, doctor, era precisamente respecto a esto de la consignación en depósito judicial de los cánones de arrendamiento. Yo tenía el caso de una señora viejita que la dueña de casa le dijo que desocupe el departamento, le pidió el desahucio y no le quiso ya recibir los cánones de arrendamiento. Entonces, ¿qué hizo la señora? Vino acá al consultorio, le hicimos el escrito y empezamos a pagar por consignación. Pero la señora Ajá. viejita no se quería ir nunca del departamento. Entonces, claro, ya seguía pagando por consignación, pero la dueña de casa a cada rato le pedía el desahucio. ¿Qué se puede hacer en ese caso? A ver, ¿qué se puede hacer para qué? Para mandarle a la viejita. Sí, es que la verdad la señora, la dueña de casa, ya no le quería a la viejita porque la señora, si bien es cierto, pagaba por consignación,
pero no se hacía cargo de limpiar el departamento, tenía animalitos en la casa, o sea, la señora ya estaba cansada realmente. Lógicamente, como nosotros atendemos a las personas vulnerables, le ayudamos a la viejita para que ella siga consignando el canon de arrendamientos. Pero alguna vez ya vino la dueña de casa también acá y me dijo, doctora, ustedes le ayudan a que pague, pero no se dan cuenta que ella no me arregla el departamento, me tiene desordenado, tiene mascotas, no limpia. Entonces la señora quería como del lugar, pero yo no le pude dar una solución realmente, porque en realidad nosotros primero le defendíamos a la señora que depositaba los cánones por consignación. Claro. Y segundo, Ahora queremos ponernos ¿cómo al otro hacía? lado. Claro, yo Claro, le verá, pedí a la no. señora, pero no quería hacer caso. A ver, el tema es que lo que debería hacerse ahí es realizar el contrato. Si es que no hay contrato, ¿no es cierto? La declaración juramentada. Entonces, de aquí en adelante, este contrato se cumple y se termina hasta tal fecha. Y en esa tal fecha, simplemente desahuciar con los 3 meses de anticipación nomás. Nosotros acabamos en noviembre, en diciembre de este año. Entonces, con antelación respectiva, le notifico con mi decisión de dar por terminado el contrato. Así de simple. Y si es que no cumple, pues obviamente se renovan las condiciones. Pero para eso voy a estar a la expectativa de que con la antelación del caso le voy a notificar. Porque de ahí yo no le veo otras causales de terminación de contrato. Porque la señora no es que haya estado con algazaras, no es que ha estado con sus arrendamientos, no es que ha estado con ninguna de las condiciones que hablamos, con ninguna de las 9 establecidas en la ley. Entonces, ¿qué más me toca? Simplemente dar por terminado el contrato cuando ya se cumple el plazo. Entonces, formarle el plazo. O a su vez, como bien lo señalan algunos de los compañeros al principio, invitar a la mediación, pues. Lleguemos a un acta de mediación, a ver si es que, vea, yo no le cobro el arriendo, pero usted hace 6 meses, ya, en 6 meses me desocupa. Y si no me desocupa, pues ya tengo ya el documento que me puede a mí, me faculta para ya demandar la ejecución y sacarle. No me queda de otra. A veces es preferible ahí un poquito negociar con estas personas, jugar un poco en esta cuestión del costo-beneficio de llegar a ese acuerdo. Y ahí sí aceptan ese tipo de inconvenientes. Ajá. El doctor Paul Cajas, por favor. Gracias, doctor. A Gracias. usted. Yo tengo una curiosidad. En caso de terminación de contrato por el causal de transferencia de dominio, el inquilino, por ejemplo, tiene dado una garantía de $2,000. En este caso, ¿a quién debe reclamar y cómo debe reclamar el inquilino esta garantía? ¿Al nuevo propietario o al anterior propietario? No, pues es que el contrato se celebró, ¿con quién se celebró? Pues con el anterior propietario. Claro. Y si es que celebra con el anterior propietario, pues él tiene que demandarle al anterior propietario para la devolución de la garantía. Obviamente, adjuntando el contrato, decir, vean, yo suscribí el contrato y le di tanto de garantía. Ahora me están notificando con el desahucio y voy a desocupar el inmueble, pero necesito que me devuelva la garantía. Entonces yo demando es a quién le entregué la garantía y con quién suscribí el contrato, pues. La otra persona no es parte procesal porque él es nuevo propietario nomás. Él no ha Ya. suscrito ningún contrato, él no ha recibido nada, no ha recibido ningún dinero, no ha recibido ninguna garantía, nada. Entonces, obviamente, ¿a quién debo reclamar? Es a quién le entregué la garantía. ¿Con quién suscribí el contrato? Con él, pues, porque yo tengo el documento que, como vimos anteriormente en la prueba, el contrato voy a justificar la relación contractual con el anterior propietario. Y segundo, también voy a justificar que a él le entregué el dinero de la garantía. Entonces, a él tengo que reclamar. Gracias, doctor. La compañera Paulina Palacios. Gracias. Doctor, una pregunta. Una vez que ya se ejecutoría la sentencia, estamos ya en la fase de ejecución y dentro de la fase de ejecución se ordenó el mandamiento ya se ordenó el mandamiento de ejecución, en el cual la señora tenía que desocupar el bien inmueble. No lo hizo. Como defensora pública, bueno, tendré que pedir, se siente la razón del no cumplimiento del mandamiento de ejecución y la desocupación, desalojo y desocupación del bien inmueble. Sin embargo, en esta petición que hago, también puedo solicitar el desarrajamiento de puertas, aperturas y apertura de candados, o primero tengo que pedir el desalojo, que no se puede realizar, y de ahí sí pedir un desarrajamiento. ¿Quién Así es, certifica así esta es. situación o A ver, de que no se pudo hacer claro. el desalojo? A ver, primero, no se olvide que hay las dos partes procesales. La señora ya fue citada, ya debió haber señalado casillero judicial, etcétera. El juez emite el mandamiento de ejecución y le da 5 días para que desocupe. Si es que no desocupa,
Simplemente se requiere que el actuario, el señor secretario, la secretaria, certifique de que se ha pasado el tiempo, los 5 días que se le dio, no ha cumplido, no ha desocupado el inmueble, que siente la razón. Y con esa razón, ahí sí viene el desalojo con la fuerza pública. Pero una vez que ya se haya agotado eso, no de manera directa, simplemente decirle, si ha cumplido, se le dio los 5 días, no desocupó, pues ahora sí disponga el lanzamiento, porque no cumple. Sí, insisto, como dije en la pregunta anterior, es una obligación de hacer. Ahí sí ya tendría que eh, hacer conforme las reglas del COGEP mismo, de la ejecución. La doctora Victoria, por favor. Gracias, señor juez, mucho gusto. Mucho gusto. Le comento, yo realicé una demanda de terminación de contrato por falta de pago, por mora. Eh, no pagaron, esa familia no pagó durante un año. La demanda se demoró mucho, los citadores no lograban citarles. La dueña le sacó la puerta, fue a la empresa eléctrica, le sacó el medidor de la luz y solo así salieron porque esas personas han sabido vender droga y no había la forma de sacarles de ahí. Entonces, mi consulta en esta reforma de la ley de inquilinato, eh, comprobando de que hay personas que son de mala índole, se podría hacer para no esperar tanto, porque las demandas se demoran mucho por falta de la citación, los citadores no citan, ponen razón de no citado, se demoran demasiado, entonces habrá la posibilidad de que en esta reforma de la ley de inquilinato se pueda hacer lo más pronto posible un lanzamiento con la policía, con la fuerza pública para las personas que no pagan mucho tiempo el arriendo y son de mala índole. A ver, Gracias. el tema aquí es que no olvidemos que es una ley social, la ley de inquilinato es una ley social. Y hay casos y casos. Cierto es que hay casos también, como usted señala, pero hay otros casos que también los propietarios les hacen la vida imposible a los pobres inquilinos. Entonces, obviamente, la ley no distingue entre esas circunstancias, simplemente da el mismo procedimiento a todas las personas, por lo cual tiene que agotarse toda lo que manda la ley. Lo que sí es una recomendación que yo me olvidé de poner aquí en esta lámina, es justamente lo que señalé anteriormente, al momento de suscribir un acta transaccional. Igual ahora, al momento de suscribir un contrato de arrendamiento, pongamos ahí que renunciamos a que nos citen en nuestro domicilio y autorizamos a que se nos cite en el casillero, en el correo electrónico que ponemos y señalamos en el documento, en el contrato. Y con eso nos evitamos mínimo 3 a 6 meses de citación, porque ahí el secretario va a citar de manera directa a través de la vía telemática al demandado en 3 días distintos y nos hemos acortado 3 meses mínimo de la citación, porque como ustedes bien conocen, en los procesos judiciales lo que más se demora es la citación. Es más, como el caso del anterior compañero que señalaba que ya se fue y no se le puede ubicar, si tuviéramos esa precaución de haber puesto el casillero electrónico, simplemente se le notificaría y se acaba el problema. Como no está establecido en el contrato, pues ahí sí nos toca el trámite normal, conforme lo establece el 56 y conforme incluso la Corte Constitucional ha señalado que el juez tiene que agotar todos los oficios donde quiera, hasta las instituciones públicas, privadas, etcétera, siquiera un montón de lugares, unos 10 lugares mínimo, que le contesten y digan, vea, ya no hay otra dirección. Ahí sí recién, con la publicación de la prensa, lo cual estamos hablando mínimo unos 6 meses, bajito. El compañero Cajas, por favor. Doctor, disculpe, me perdí un segundo en esta información que nos acabó de dar. Ya. Lo que usted quiere decir es que cuando renunciamos, que nos seamos citados en nuestro domicilio y que se nos cite vía electrónico, correo electrónico, esto solamente se puede poner en un acta transaccional y en un acta de mediación o en el contrato No. directamente de arrendamiento. Claro, exacto, eso es lo que digo, es la misma recomendación. Yo les sugeriría que en los contratos de arrendamiento pongan esto, no solamente en las actas de mediación. En los contratos de aquí en adelante que vayamos a suscribir, pongamos que renunciamos domicilio y nos sometemos a que nos notifiquen o nos citen en el casillero electrónico.
o el correo electrónico que tenemos señalado y señalamos en el documento. Y con esa recomendación, obviamente, nos olvidamos de la citación de la citación por la prensa, de la citación por radio o cualquier otro tipo de citación. ¿De Gracias, acuerdo, doctor. compañeros? Con respecto a la apelación, no sé si alguna compañera, algún compañero ha tenido algún inconveniente con respecto a la apelación en los juicios de inquilinato, y con esto quiero concluir, que eso es importante también. En la apelación existe una sentencia constitucional, la cual yo les voy a dar lectura por su importancia. El artículo 42 señala que, demandado el inquilino por la causal determinación de contrato de arrendamiento, contemplada en el literal A del artículo 30, no podrá apelar el fallo que se le condene, sin que previamente consigne el valor de las pensiones de arrendamiento que se haya adeudando, a la fecha de expedición de la sentencia. Si no lo hiciere, se entenderá como no interpuesto el recurso. Tal requisito no será aplicable en los contratos de arrendamiento cuyas pensiones no excedan de 2.000 sucres mensuales, todavía sigue manteniéndose en sucres. Entonces, queda claro aquí que según esta norma, para apelar el inquilino debe estar al día en los cánones de arrendaticios, para apelar. Entonces, de este artículo se presentó una acción constitucional para verificar si es que efectivamente es o no es constitucional esta norma. Entonces, de este artículo se dictó la sentencia 007-155-CN-CC de 14 de julio del 2015, que se publicó en registro oficial 575 del 28 de agosto de ese año. Y por la importancia me voy a permitir la lectura en su parte pertinente. Dice: declarar como consecuencia de la norma consultada será constitucional siempre y cuando se aplique e interprete el tercer inciso del mencionado artículo 42 en el siguiente sentido. En la circunstancia descrita en el artículo 42, inciso tercero, la ley de inquilinato, una vez admitida a trámite el recurso de apelación por parte del órgano judicial competente, el Tribunal Superior dispondrá que el inquilino consigne el valor total de las pensiones de arrendamiento que se ha dictado conforme la dictada la sentencia de primera instancia, se hallare adeudado previo a continuar con la sustanciación del recurso. En caso de que el recurrente no consigne el valor adeudado en el indicado artículo anterior, en el término máximo de 15 días se declarará desierto el recurso. De no confirmarse la sentencia venida en grado, el valor consignado será devuelto al arrendatario. Entonces, queda claro que si el inquilino quiere apelar, tiene que consignar los valores arrendaticios que esté adeudando. El juez de primera instancia no hace esa observación, sino quien debe hacerlo es la Corte Provincial. Una vez que se ha admitido a trámite, ellos, previo a señalar audiencia, le disponen al arrendador que en el término de 15 días consigne el valor adeudado. Si es que no consigna, se tiene por no interpuesto el recurso y regresa nuevamente a que se ejecute ya la sentencia por el juez de primera instancia. Con eso quería concluir. Además que también cierto es que existe una norma que también se puede demandar los procesos de inquilinato en el COGEP, que es justamente la que señala el artículo 356, que se refiere a los juicios monitorios, siempre y cuando esté en uso del inmueble. Esa es la diferencia. Obviamente lo que se reclama es simplemente la pretensión de los pagos arrendaticios, no más, porque al reclamar también la desocupación y entrega, pues eso ya es materia de juicio sumario y no puede ser el monitorio, porque el monitorio es eminentemente para reclamar el dinero adeudado, siempre y cuando esté en uso el arrendatario del inmueble que está en el contrato. ¿Alguna pregunta adicional, compañeros? Creo que con eso culminamos. Les Muchísimas agradezco gracias, mucho su doctor. atención. Estoy a También las en el órdenes, chat, cualquier cosa. doctor, en el chat hay algunas preguntas, no sé si podría responder un par de ellas antes de A dar ver, por finalizado, porque había claro, algunas con gusto. preguntas. A ver, déjeme ver cuáles se me ha pasado por alto. Dice, a ver, de la compañera Olga Carrión, dice, la consignación de cánones mediante depósito judicial puede ser usado como pretexto para que el dueño de la casa no pueda sacarle por desahucio del bien inmueble, pero por supuesto, señalamos que
Esa es una prueba plena. Vamos a justificar que justamente estoy al día en los pagos. Si no me quiso recibir, yo fui a donde el juez y le pagué aquí, y aquí estoy, le estoy justificando al juez que no hay la causal de terminación unilateral del contrato, por cuanto sí estoy al día. Porque claro, si estoy demandado por el literal A del artículo 30, que es falta de pago, no va a justificar esa causal porque el documento con el que el juez me va a otorgar que el que justifique que he realizado los pagos, pues me está diciendo que estoy al día. Y con eso se rechaza la demanda. Dice otra pregunta. En el caso que dentro de un conjunto, un inquilino le dice cambios no autorizados por el conjunto, motivo por el cual sancionan pecuniariamente al arrendador, por el cual se presenta, a ver, por lo cual se presenta el desahucio. Pero al momento de realizar la inspección, el arrendatario ya dejó el inmueble como lo recibió, motivo por el cual alega injustificadamente el desahucio. ¿Cómo se procede en este caso? A ver, ahí sí no sé si la compañera o el compañero Rubén me aclare este tema porque no le entiendo muy claramente la pregunta, más bien si lo hace de... Muchas A ver, gracias. compañero Rubén, por favor. Muchas gracias, doctor. Sí, justamente, bueno, la consulta era porque, bueno, hace un tiempo atrás tuve conocimiento de que había una persona que les había arrendado un departamento en un conjunto. El conjunto está delimitado directamente por eh, las normas que se rigen dentro del estatuto, obviamente, del conjunto, donde dice que no puede hacer ningún tipo de arreglo, digamos, poner unas pérgolas, algo así, un patio. La persona que arrendaba había hecho ese cambio. Entonces, la administración del conjunto simplemente le había puesto una sanción al dueño del departamento. Entonces, y ese era un motivo por el cual iba a solicitar el desahucio, porque ya en varias ocasiones se le había señalado que no pueden hacer ningún tipo de arreglo y que ya lo habían querido hacer. Entonces, ya, perfecto, hicieron el arreglo, se puso la sanción por parte del conjunto, el señor solicitó el desahucio por ese tema, por las modificaciones. Cuando solicitó la inspección, esta persona ya había tomado consideración de que iba a hacer una prueba en contra de él, entonces había sacado esas pérgolas, todo eso, y había dejado el bien tal cual como recibió. Sin embargo, la sanción ya estaba establecida por parte del conjunto, eso no le iban a quitar. Entonces él alegó diciéndole que no había motivo alguno por el cual se le interponga el desahucio, es decir, la salida que fue objeto de esta controversia por la modificación. Entonces, en ese caso no sé cómo se debía proceder, porque obviamente, como lo dijo una compañera, la inspección se demora, pues. Entonces, hasta que llegó el inspector a realizar la inspección correspondiente, ya prácticamente las cosas quedaron tal cual como recibieron el inmueble. Doctor, no se le escucha. Doc, sigue Doc- sin audio. Doctor López, está sin audio. Si se acerca al micrófono o le revisa la Sí, conexión. a ver, Ahí ya, se le un escucha. segundito, por favor. Sí, ahí ¿Ahí me ya. escuchan? Sí, ahí se Ya. escucha. Entonces, no, entonces decía que no se olviden que hay varios medios de prueba. Entre ellos, para este caso, estaría el certificado emitido por el administrador del conjunto del edificio con el cual sancionan a este señor por haber construido esa pérgola. Segundo, también puede haber videos con los cuales seguramente en el edificio deben mantener para que puedan, por cuestión de seguridad, etcétera, que también puede ser como medio de prueba. Y además que podía, en estos casos, también otros adicionales, las justificaciones que tengan con otros testigos, vecinos, inquilinos, etcétera, del propio edificio. Con lo cual, obviamente, se justificaría que sí se realizó este trabajo sin autorización. Obviamente, también sacaría un certificado de la del administrador del edificio, en el cual señale que nadie ha autorizado a que se haga la obra. Con lo cual, obviamente, esto significaría de que sí tiene otros medios de prueba, aparte de la inspección judicial, que, claro, la inspección judicial ya no tenía razón de ser porque ya desapareció la prueba que era trascendental en este caso. Sin embargo, sí hay otros medios de prueba que puedan sustituir a la inspección judicial. Eso, compañeros, Muy creo gentil. que con eso culminamos, compañeros, y yo les agradezco mucho su gentileza, su atención, y estoy a las órdenes, cualquier cosa aquí en la Unidad Judicial Civil, en el quinto piso, en el Complejo Judicial Norte. Compañeros,
Gracias por todo, por su atención y buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor López, a usted por una excelente ponencia. Los comentarios justamente le felicitan por esta excelente intervención. Gracias a usted por su tiempo, por sus conocimientos, al igual que a la Universidad UMED, que ha hecho posible que tengamos al doctor López como ponente el día de hoy. Le agradecemos mucho nuevamente, doctor. A los compañeras de Defensoría Pública, por favor, recuerden que en breve ya se va a mandar el link de evaluación y queremos que recuerden que ese link de evaluación pues tiene que tener también correspondencia con el link de asistencia. Entonces, por favor, que se hayan registrado en el link de asistencia y luego se corroborará que también, si es que han dado la prueba, pues estén en estos dos listados. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Muchas gracias. Una Gracias. excelente Gracias a tarde ustedes. para todos y todas y pues éxitos también en la evaluación. Muchas gracias. Gracias.